hincapié en los distintos puntos que ya más o menos vienen manejando desde el año pasado en acreditaciones anteriores, y ahora lo que vamos a hacer es adaptar un poquito este nuevo tema a esa lista de cotejo. Así que bueno, como siempre voy a compartir pantalla para ir viendo con las imágenes y con esos puntos. Avísenme cuando lo vean, entonces podemos ya ir descubriendo un poquito de qué se trata cada punto. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Escucho? Perdón, la comisión F se tiene que retirar un poquito antes porque tenemos tacto rectal, la práctica. ¿No hay problema? Bien, no hay problema. ¿Qué tanto tiempo antes, Martina? Nos dijeron menos cuarto, más o menos. Listo. Sí, queda tranquila que 40 más o menos para esa hora vamos a estar terminando, así que no te hagas problema. Bueno, muchas gracias. Bien, por favor. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí en el monitor? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, buenísimo. Habíamos estado hablando de la utilización de esta lista de cotejo, y el primer punto, como siempre, ya sabemos que es esa primera pregunta o esa primera forma de empezar a leer la imagen, es saber que siempre tiene que estar puesta en espejo. Sabemos que siempre la derecha de esa imagen o de ese paciente coincide con nuestra izquierda porque hace de cuenta que estuviese parado de frente a nosotros cuando hacemos la descripción de la imagen. Por eso es que decimos que la vista siempre es en espejo. En este caso, el tipo de estudio es un urograma excretor. Recuerden que la aparatología es un equipo de radiología convencional, no es un seriógrafo, como lo que utilizábamos antes en seriada o en colon. La posición del paciente, recuerden que siempre se hace respetando y pudiendo evaluar la topografía, por lo tanto el paciente está acostado siempre en decúbito supino, ¿sí? Boca arriba, y el plano de evaluación que tiene es el plano coronal o el plano frente. Bien, con respecto al rótulo, como siempre decimos, el rótulo tendría que ver en alguno de los laterales, porque es lo que indica todo lo que hace referencia a los datos del paciente, ¿sí? El nombre, el apellido, la edad, el documento, el servicio, la fecha. No siempre lo van a ver por razones que ya hemos comentado con respecto a que tratamos de eh, preservar la imagen del servicio que es. Y con respecto a la presencia o a la ausencia de la derecha o de la izquierda, ya saben que puede estar en nomenclatura en castellano o puede estar en nomenclatura en inglés, y puede tener la R o la D, la L o la I. Siempre tiene que estar identificando, como en este caso, fíjense que esta imagen que tenemos acá enfrente tiene la D en el borde inferior, que nos estaría marcando la derecha de ese paciente, ¿sí? Entonces, si la veo a la D, digo que el rótulo está presente y puedo decir en un determinado margen superior o inferior está la letra D, como en este caso. Si no veo indicación, digo que directamente está ausente, pero en este caso está. Con respecto a la calidad técnica, recuerden lo que siempre hablamos, que necesitamos poder evaluar las densidades radiológicas presentes en esa imagen, y sabemos que son tres. Por un lado tenemos la densidad radiopaca, que corresponde a todo lo que es la estructura ósea, esa densidad blanca. Tenemos la densidad radiolúcida, que corresponde al aire. ¿Dónde vamos a buscar el aire en el abdomen? En todo lo que es presencia de vísceras huecas, ¿sí? Porque está contenido dentro de esas vísceras. Fíjense, si prestan atención en esta imagen, ven imágenes redondeadas, ¿sí? En forma de burbujas, que por la disposición topográfica que tiene, seguramente están dentro del tubo digestivo, ya sea intestino delgado o intestino grueso. Es normal que estén ahí porque son estructuras huecas donde el contenido de aire tiene que estar presente. Y la tercera densidad es la densidad gris, la densidad de partes blandas, que en el abdomen tenemos mucha posibilidad de encontrarla porque tenemos órganos, como por ejemplo el borde inferior acá del hígado. No se ve el hígado completo o la silueta o la sombra hepática, porque se ve solamente la parte inferior, o sea, el vértice inferior, y las sombras renales, que habitualmente ya dijimos ayer dónde tendrían que estar ubicadas, que en este caso podemos
divisar con mucha atención todo este recorrido, esta imagen redondeada que sería la sombra renal en el lado izquierdo, y si prestamos atención, también tenemos por acá una sombra que correspondería a la sombra renal del lado derecho. Fíjense que también tenemos las líneas, ¿sí?, grises, que corresponden a la presencia de los psoas, que también tienen una densidad gris, y también tenemos en todo lo que es la parte que está circundando a la estructura ósea, todo lo que es la grasa, todo lo que sería el tejido celular subcutáneo, ¿sí? No lo veo hacia los laterales porque seguramente la cobertura es más amplia de las partes blandas y no se alcanzan a ver hasta el borde de la piel. Entonces, ¿cómo voy a considerar que tiene una buena densidad radiológica? Si yo soy capaz de poder descubrir estas tres densidades en la imagen, como las fui nombrando, quiere decir que tiene una buena densidad o buena calidad de densidades radiológicas, ¿sí? Cuando predomina más una que la otra y me oculta alguna de estas tres, ahí sí puedo dudar de que seguramente es una imagen que no tiene una buena calidad en cuanto a sus densidades. Con respecto a la cobertura, como dijimos ayer, tenemos que tener una cobertura que me abarque todo lo que yo quiero observar en esa imagen. Recuerdan que dijimos que la cobertura superior de la imagen tiene que tener un borde por encima de lo que sería la D12, porque es donde está normalmente ubicado el polo superior de los riñones. Fíjense que acá estaría la D12, recuerden que es la última que se articula con la costilla flotante, y en el borde inferior deberíamos poder ver a la sínfisis del pubis, porque ayer dijimos de que era importante que se vea esa parte, porque ahí es donde asienta el piso vesical. Recordamos también que la primera placa la considerábamos simple de árbol urinario, por eso esto que nosotros continuamente marcamos como SAU es las siglas que corresponden a esa primera imagen, y con la cual ya se empieza a hacer el urograma excretor. Bien, como dijimos, ¿para qué sirve básicamente este urograma excretor? ¿Sí? Primero, ¿para qué sirve esta simple de árbol urinario? Primeramente para descartar o confirmar la existencia de litiasis o a veces de cuerpos extraños que tiene el paciente y que a veces no está discriminado en la orden, o el paciente a veces no sabe cómo explicarlo, qué es lo que tiene. Algo que es común, que lo vimos ayer también, de encontrar, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes con problemas renales, es la posibilidad de un catéter doble J. Fíjense cómo está acá, ¿sí? Es bien opaco, es imposible que no se pueda ver porque radiológicamente es visible. La SAU me permite a mí poder descubrir este tipo de elementos que a veces pueden estar tapados con el contraste. Y también puedo ver si hay presencia o no de calcificaciones. Las calcificaciones normalmente las voy a encontrar dentro de la pelvis renal. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, y puede ser distintas formas de calcificaciones. Hay una que es muy común y que no me recuerdo en este momento si la vimos en abdomen, creo que sí, cuando dimos descripción y lectura de abdomen, y es la famosa litiasis coraliforme, que la característica principal que tiene es que es grande, es única y que tiene la forma de lo que es la pelvis renal. Adopta, ¿sí?, toda la forma de la pelvis renal. Fíjense que si nosotros no haríamos esta SAU y directamente inyectaríamos medio de contraste, posiblemente ocultaríamos esto con el medio de contraste, con la opacidad, y no podríamos descartar o confirmar en este caso de que hay una gran litiasis coraliforme. Entonces, si nosotros estamos en presencia de una imagen tan grande, que es única y que adopta la forma de la pelvis renal, tenemos que estar pensando que lo que estoy observando es compatible con una gran litiasis coraliforme. Esas son las características que tiene. Como les decía recién, no es la única posibilidad. Hay litiasis, hay otras calcificaciones, perdón, que se pueden encontrar en otros lugares, ¿sí? Fíjense en este caso, por ejemplo, dentro del hueco pelviano, encuentro una imagen, ¿sí?, que me llama la atención.
una imagen, perdón que se me achicó un poquito la imagen, ahí, una imagen que es redondeada, ¿sí? Que tiene densidad bastante opaca, la puedo visualizar bien. Esa imagen corresponde seguramente a una calcificación. Desconozco si el paciente es femenino o no, puede ser que sea un mioma calcificado, puede ser alguna calcificación que esté en partes blandas por la altura que tiene, pero sí tengo que saber que este tipo de imagen en la pelvis corresponde a algo que no es normal dentro de la anatomía. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la imagen que tengo al lado. Veo un sector donde tengo el hueco pelviano y donde veo imágenes, ¿sí? Cálcicas, bien marcadas, radiopacas. Y esto, por ejemplo, es una imagen característica, lo digo porque sé los antecedentes del paciente, es lo que se conoce como esos grandes quistes de ovario, los ateromas que tienen como forma de dentadura. Eso normalmente, cuando se hace una placa de abdomen, pueden llegar a aparecer y a encontrarse como calcificaciones con esa forma. Lo más parecido, digamos, a lo que es una dentadura. Bien. Siguiendo esta lista de cotejo, tenemos que saber que para hacer el urograma necesitamos presencia de medio de contraste. Por ejemplo, en las imágenes anteriores donde estábamos viendo calcificaciones, aún no hay presencia de contraste. Por lo tanto, si estuviésemos describiendo una simple de árbol urinario, cuando llegamos al punto donde dice hay presencia de medio de contraste, voy a poner que no, porque no hay en esa imagen medio de contraste. Recordemos que la vía de administración es endovenosa, la vía de eliminación va a ser ureteral, no hay manera de que yo le inyecte al paciente un contraste por la vía endovenosa y lo elimine por vía rectal, es imposible, así que se administra por vía endovenosa, se elimina, pueden decir por vía ureteral, pueden decir por orina, pueden decir de cualquier manera, lo pueden mencionar y está bien, siempre y cuando respeten el sistema urinario y no que lo confundamos con el sistema digestivo. Cuando hablamos de la anatomía visible, en ese punto donde muchas veces se pregunta qué es lo que tengo que describir la anatomía que estoy visibilizando con el medio de contraste que estoy inyectando, ¿sí? Si estoy viendo, por ejemplo, la pelvis renal, si estoy viendo ambas, si estoy viendo el uréter, la vejiga, eso es lo que tengo que definir en la anatomía visible, lo que estoy tiñendo con el contraste. En cuanto a la fase o a la secuencia, recuerden que un urograma escritor tiene 5 imágenes. Tenemos la primera, que es la SAU, la segunda a los 5 minutos, la tercera, que es a los 15. Ahora vamos a ir viendo. La primera, perdón, acá es la SAU. No tengo medio de contraste. Es una imagen simple que se hace, como decíamos hoy, previamente a empezar la inyección del medio de contraste. En esta no tengo todavía presencia del medio de contraste. La segunda imagen va a ser a los 5 minutos, que recuerden que el sentido de esa placa es concentrar el contraste dentro de la pelvis renal. Recuerdan que hablábamos que se la denomina normalmente nefrograma porque resalta radiológicamente toda la zona nefrótica de ambos riñones. Lo ideal es que yo pueda ver a través de esa primera imagen a los 5 minutos todo lo que son los cálices renales, las pirámides renales también, todo lo que es la pelvis en sí, y ya empieza a verse la parte proximal, sobre todo del uréter, que es cuando empieza sutilmente a hacer la parte secretoria. Pero lo ideal es que a los 5 minutos yo tengo la pelvis renal bien planificada. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo una imagen donde lo que más se me resalta es la pelvis renal con contraste, tengo que interpretar que esa placa se hizo a los 5 minutos y no a los 30. ¿Por qué? Porque a los 30 ya la pelvis renal no debería tener contraste porque ya pasó hace 30 minutos por ahí, ¿sí? Entonces, es importante esto que hablábamos recién, de concentrar la lectura en el lugar donde está básicamente el contraste al momento de hacerse la placa. Entonces,
Eso nos indica también, más allá de que en la mayoría de las placas les vamos poniendo siempre, por gentileza, en qué momento se hizo con respecto al minuto en sí. Bien, con respecto a esto que veníamos diciendo, fíjense que a los 15 minutos, ¿sí? Yo ya empiezo a ver cómo desde la pelvis empieza a decantar el contraste por los uréteres. A veces puedo verlo completamente como lo veo en este caso, tanto derecho como izquierdo. Fíjense nuevamente, les decía, lo mismo que ayer, el uréter no es un tubo longitudinal, ¿sí? Tiene forma específica, tiene peristaltismo, tiene una irregularidad propia, entonces fíjense que esta morfología que va adoptando es porque realmente está generando primeramente un movimiento peristáltico y por el otro lado tiene toda esa forma irregular, ¿sí? Así que es muy común que lo vean, por ejemplo, en algunos sectores más dominantes que en el otro porque está bombeando continuamente su uréter al momento de hacer la placa. De hecho, una de las maniobras de Valsalva que se le pide al paciente que haga como para acelerar la excreción renal es decirle que respire hondo, que suelte el aire varias veces consecutivas. Entonces, de esa manera, el aire y la compresión abdominal hace que el uréter bombee y pueda excretar más rápido el contraste desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, fíjense que una placa donde yo veo esta imagen, ¿sí?, de estos sectores corresponde a una que ya se hizo en fase secretora, que normalmente es la fase que se hace a los 15 minutos. Cuando paso a la cuarta imagen, que ya es la imagen en la cual yo tengo que ver concentrada la mayor cantidad de contraste en la vejiga, fíjense que las pelvis renales me desaparecieron de foco. Ya no las puedo distinguir, no están con contraste visibles. Y eso es normal, porque ya el contraste hace 30 minutos pasó por el riñón, hace 30 minutos bajó desde toda la pelvis renal y lo ideal es que esté totalmente concentrado el contraste dentro de una vejiga que ya muestra su forma particular, bien redondeada, bien radiopaca. Fíjense dónde asienta el piso vesical, está apoyado sobre la sínfisis del pubis, por eso es tan importante de que se vea la cobertura hasta ese borde para que no se corte la imagen. Y una vez que llegamos a la placa de los 30 minutos, al paciente se le saca la vía, se lo manda al baño, que evacúe su vejiga y vuelve a hacer nuevamente la quinta, que es la postmiccional, donde si el paciente tuvo una buena eliminación, no debería verse residuo postmiccional. Fíjense que este paciente ya evacuó toda la vejiga, volvió y no tiene nada más de contraste dentro de lo que es la vejiga. Entonces, en esa secuencia, en ese punto de la lista de cotejo donde se pregunta cuál es la secuencia, es simplemente decir si la placa es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta o si es la quinta. ¿Cómo interpreto las imágenes en la secuencia? Fíjense dónde está concentrado el contraste. Y si tienen la posibilidad de ver en qué minuto se hizo, con más razón, ¿sí? Porque normalmente está, como les decía, discriminado cuál es el minuto en el que se hizo la placa. Bien. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? entonces siempre nos va a aparecer en qué minuto se hizo la placa, porque si La no mayor- ok, pues si no yo pensaba cómo diferenciaríamos una SAU de una quinta, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la quinta, que esa es una pregunta la pregunta del millón, así que está perfecta que la hagas. Generalmente la quinta, esto sería lo óptimo, ¿sí? De que no haya contraste. Pero la mayoría de los pacientes siempre queda algún restito de contraste. Entonces, siempre vas a encontrar un poquito de contraste en la vejiga, o a veces puede quedar pintado un poquitito de alguno de los uréteres con un poquito de contraste, ¿sí? Entonces eso es lo que delata la diferencia entre la SAO y la última, que siempre algo de contraste vamos a encontrar en alguna partecita. Así que, de todas maneras, por nosotros cuando elegimos las imágenes para una acreditación tratamos de poner nunca una postmiccional. Eso es una ayuda también que le estamos dando, para que no se confundan con una SAO, ¿sí?
como para generar un poco de tranquilidad también a la pregunta. No sé si contesté Dale, gracias, profe. Bien, por favor, Ludmila. Bien, con respecto a los hallazgos radiológicos, que esto es lo que más queremos saber y es lo que nos difiere después de toda esta lista de cotejos si la placa es normal o es patológica. Bueno, a ver qué podemos encontrar dentro de esto. Primero, las calcificaciones. Imágenes radiopacas, volvemos otra vez a la litiasis coraliforme, no es una placa normal, ¿sí? Pongo en ese punto que la placa no es normal y en ese otro punto siguiente, que es donde tengo que describir la normalidad, tengo que describir qué es lo que veo, ¿sí? Una imagen radiopaca, grande, con bordes irregulares, ubicada sobre la sombra renal del lado izquierdo, compatible con, si me animo a decir, litiasis coraliforme. Si no me animo a decir compatible con litiasis coraliforme, describo lo que veo en cuanto a la forma, el tamaño y la ubicación topográfica. Pero no pongamos en esa última descripción litiasis coraliforme, así a secas, porque es como que ya estamos diagnosticando algo que nos falta todo el estudio para poder realmente diagnosticarlo. Entonces, siempre recuerden de describir lo que estoy viendo y si creo que es, como en este caso, una litiasis coraliforme, compatible con, ¿sí? Porque puede ser una posibilidad o dejo un abanico abierto a otras posibilidades. ¿Se entiende por qué es tan importante siempre agregar esto de la compatibilidad con algo y no directamente poner la patología? Porque nosotros a través de una sola imagen, sin conocer la clínica del paciente, no podemos hacer un diagnóstico seguro cuando nos faltan un montón de datos todavía, ¿sí? Lo mismo pasa en una placa como esta. Fíjense que sobre la sombra renal del lado derecho veo imágenes redondeadas, ¿sí? Opacas, compatibles con litiasis, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, digo compatible porque no sé realmente cuáles son los síntomas del paciente, cuál es la clínica que tuvo ese paciente, pero sí lo que entiendo es que calcificaciones o imágenes litiásicas dentro de esta zona no debería haber, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que señalar como que esta imagen tampoco es normal porque esa imagen radiológica no es normal para el sector que estoy evaluando. Fíjense que esto, Ludmila, que vos me preguntabas, acá es una nomenclatura vieja, se ponía a veces el relojito y se marcaba también el horario. Ahora se pone con toda la digitalización, se pone directamente 5 minutos, 10 minutos con números y no con el reloj. Bien, cuando hablamos de las calcificaciones, que decíamos ayer que las que más se veían eran las cálcicas y no las de urato, que son las que normalmente se ven en ecografía, las calcificaciones, como pasa acá, pueden estar alojadas en cualquier parte. Por eso que esas imágenes redonditas que veíamos acá, perdón que suba, fíjense que estas imágenes que veíamos ahí, opacas, si nosotros le hiciéramos un corte coronal al riñón, podríamos verlas como están acá. Están, digamos, alojadas en lo que es la pelvis renal y pueden también estar alojadas dentro de la desembocadura de la pelvis renal, ¿sí? En la parte ya cuando se une con el uréter. Puede tener una localización ínfima, puede estar en el uréter medial también, en el uréter distal. Fíjense qué es lo que hace la calcificación, que es lo que hablábamos ayer. Cuando está obstruyendo, a veces el pasaje del contraste tiene que hacerlo a través de ese borde libre que me quede entre la pared del uréter y esa piedrita que está ahí obstruyendo. Es tan poquito el espacio que tiene para decantar que todo lo que está por encima, fíjense cómo se aumenta de tamaño, cómo se dilata, porque está haciendo fuerza su uréter para poder evacuar el contenido, que es lo que normalmente haría cuando el paciente tiene ganas de orinar. No puede evacuar, digamos, ese contenido. Entonces, todo lo que está siempre por encima de una litiasis va a estar dilatado porque es una vía que está haciendo esfuerzo, ¿sí? Y hace que aumente su diámetro. ¿Cómo traduzco esto
a cuando hay contraste. En una situación como esta, fíjense que tengo a los 30 minutos, y esto es algo que hoy también preguntaba Ludmila, ¿a dónde ustedes deberían tener el contraste a los 30 minutos? En vejiga. En vejiga. ¿Y dónde se ve ahí todavía contraste? Hay en vejiga y hay en riñón. En el riñón. ¿Y en cuál de los dos riñones se ve, o en cuál se ve más también? Y en la imagen de la izquierda, En el de la izquierda, exacto. En la pelvis renal izquierda, fíjense cómo se ve un montón de contraste acumulado. Y cuando yo lo comparo con el del lado derecho, en el lado derecho casi que no se ve ya, porque ya evacuó, ya pasó algo, siempre va a quedar, como decía hoy. Entonces, fíjense que no debería haber contraste, y esto me lo está dando también el tiempo, los 30 minutos, de esta manera en la pelvis renal. ¿Sí? Cuando yo veo una pelvis renal tan dilatada, tan llena de contraste, tan planificada, a los 30 minutos, tengo que estar sospechando y que acá puede llegar a haber una obstrucción, como por ejemplo esta que veíamos acá, ¿sí? En la conexión con lo que es la parte proximal del uréter. ¿Y qué está pasando? Al estar obstruido, el contraste se sigue acumulando en la pelvis renal del lado izquierdo y no permite pasaje, ¿sí? Es muy probable, si yo viera todas las imágenes, la de los 15, la de los 30, la de los 5 también, que esta vejiga llena de contraste esté lograda gracias a que el riñón derecho aportó el contraste que pasó por él. Pero es muy probable que este esté obstruido y no esté pasando el contraste, porque a los 30 minutos yo no lo podría ver bajo ninguna posibilidad tan grande y tan planificado. Lo mismo pasa en esta imagen. Fíjense que si yo comparo, también está a los 30 minutos, acá está escrito, no se ve porque es muy chiquitito, también es una imagen que está hecha a los 30 minutos, donde yo ya debería ver solamente contraste totalmente concentrado en lo que es la vejiga, y sin embargo estoy viendo todavía una pelvis renal derecha muy grande, muy dilatada, muy llena de contraste. Fíjense que veo el sector proximal del uréter, ¿sí? Bien dilatado también. Es muy probable que este paciente tenga una litiasis en esta zona, por eso hizo que toda la parte superior a esa estenosis se haya aumentado de tamaño y esté retenido el contraste ahí. Está haciendo un signo de lucha el riñón para poder evacuar ese contraste. Entonces, ¿qué tiene de particularidad esta con esta? Es que ninguna de las dos imágenes son normales. A los 30 minutos yo no puedo tener un riñón tan lleno de contraste, una pelvis renal tan planificada. Eso es signo de normalidad. Entonces, ¿cómo lo describo yo en una lista de cotejo? Tienen que decir que les llama la atención el tamaño o el aumento, ¿sí?, del diámetro de la pelvis renal, en este caso del lado izquierdo, en este caso del lado derecho, compatible con posible litiasis, posible obstrucción, a correlacionar con el resto de las imágenes del estudio, ¿sí? Vuelvo a repetir, no vamos a decir directamente en ese punto obstrucción del uréter izquierdo, obstrucción del uréter derecho, porque no sé si es una obstrucción. Yo lo único que estoy observando acá es un signo radiológico. ¿Cuál es el signo? Es un aumento de tamaño, una dilatación significativa de la pelvis renal en un tiempo de 30 minutos donde ya no se debería ver el contraste en ninguno de esos dos sectores. ¿Se entiende? Más o menos siempre esto ya lo venimos viendo desde el año pasado. ¿Cuál es la diferencia entre poner directamente una patología y donde leer un signo radiológico que presume a una patología? Sí, profe. Muy bien. Bueno, Denise lo dijo así como que estaba ya en sus últimos momentos. Sí, profe. Bien. Bueno, con respecto también a otra En cosa.
En esa situación de la pelvis renal, ¿aclaramos que se observa radio opaco o solamente con poner que está dilatada? Aunque se Ponés un entiende que si lo vemos es porque tiene contraste. Mira, siempre que vos discrimines algo, vos pensá esto, vos tenés que ubicar al lector, o sea, el que te está leyendo tu acreditación, en el mismo sector que vos estás queriendo decir. Vos pensá lo siguiente, si vos tuvieses una persona, si vos tuvieses persona a persona, vos con tu mano, tu dedo, lo que sea, le marcás, esto es lo que me llamó la atención. Pero cuando vos lo tenés que escribir, tenés que orientar a quien lee qué es lo que a vos te llamó la atención. Entonces, primero tenés que describir la opacidad, en este caso, qué tamaño tiene o qué forma tiene y dónde está ubicada topográficamente, ¿sí? O sea, es importante que cuando vos describas, quien lee sepa de qué vos estás hablando, ¿sí? Así que pensá en eso, en primero qué densidad radiológica tiene, qué forma tiene y dónde está ubicada, ¿sí? Esos tres elementos son importantes para la descripción, ¿sí? Sí, ¿Quedó sí. claro, Camila? Perfecto. Bien. Otra de las cosas que podemos encontrar es lo que dijimos ayer de las variantes anatómicas, ¿sí? Siempre tenemos un problema con que nos preguntamos, ¿la variante anatómica es normal o es patológica? Y es variante anatómica. Podríamos vivir toda la vida con una variante anatómica, como les decía ayer, y nunca tener ningún problema. O sea que en ese punto, de si es normal o es patológica, pongan variante anatómica. ¿Cuáles son las posibles variantes anatómicas? Lo que vimos ayer, los dobles sistemas. Recuerden que los dobles sistemas no quiere decir que el paciente tenga, como en este caso, dos riñones en el lado derecho y dos riñones en el lado izquierdo. Lo que tiene es un solo riñón con dos pelvis renales, que es diferente. Tiene doble sistema el riñón. Recuerden que puede ser, como en este caso, bilateral, porque es de los dos lados, o puede ser unilateral, como en este caso, que es solamente en el lado derecho. Tenemos la posibilidad de que ese sistema puede ser doble y puede ser único, como en este caso, que en algún momento, fíjense acá, se unen y desembocan en forma única, o puede ser que también los uréteres se vean llegando a la vejiga en forma independiente. Pero más allá de eso, siempre tengo que, a pesar de decir que es una variante anatómica, como por ejemplo en este caso, cuando llegó la descripción, tengo que decir, se observa imagen compatible con presencia de doble sistema o doble pelvis renal, doble sistema también, en el lado derecho del paciente, ¿sí? O en la pelvis renal derecha, ¿sí? Por más que sea algo como variante, tengo, como le explicaba hoy a la compañera, que indicar en qué lado es lo que estoy viendo, ¿sí? Si es en el lado derecho, si es en el lado izquierdo, y en este caso la variante anatómica es compatible con doble sistema de forma bilateral, porque está tanto presente en el lado derecho como también en el lado izquierdo, ¿sí? Así que bueno, es la pregunta del millón, siempre qué hago con las variantes anatómicas, ¿pongo normal o patológico? Pongan variante anatómica. Vuelvo a repetir, pueden vivir toda la vida con un doble sistema y no tener nunca un problema, y está bien también. Y otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es la topografía de los órganos. Tenemos que tener un respeto sobre el lugar donde tienen que estar. Recuerden que si yo veo una vejiga suspendida, una vejiga que adopta una forma de media luna, ¿sí? Fíjense que puede tener esta morfología o puede tener esto es compatible, por ejemplo, con una hipoplasia de próstata, ¿sí? Un aumento de la glándula prostática que está elevando y comprimiendo el piso vesical. Por eso tiene una forma de media luna. ¿Cómo lo describo? Se observa la imagen, ¿sí? Planificada, radiopaca, en forma de media luna. Puedo decir compatible con un agrandamiento de la glándula prostática, ¿sí? Y está perfecto, o sea, porque me está, en cierta manera, diciendo
de que la vejiga no está apoyando el piso vesical como debería sobre la sínfisis del pubis. Esto sí es una patología porque estamos no respetando la forma y la topografía habitual de la vejiga. La forma porque no tiene la forma redondeada que habitualmente tiene una forma de media luna, y la topografía porque normalmente tendría que estar apoyada sobre la sínfisis del pubis y sin embargo está suspendida en la mitad de la pelvis. Bueno, chicos, creo que se me está por cortar. No me quiero despedir, irme sin despedir. A las chicas que se tenían que retirar, creo que llegamos en horario. Al resto, si tiene alguna pregunta, nos pueden mandar un mensaje a través del correo académico, no hay problema. Y básicamente la acreditación que van a tener, que no sé cuándo es todavía, recién arrancamos, va a ser sobre estos talleres, así que no va a haber demasiadas patologías muy rebuscadas, así que quédense tranquilos que vamos por esta línea. Bueno, les agradezco que hayan respetado el horario, creo que ya se nos está cortando.